Dicen que el matrimonio es el refugio más seguro contra las tormentas de la vida, pero nadie te advierte que, a veces, el rayo que te parte en dos cae justo dentro de tu propia casa. Yo creía que mi marido era mi escudo, mi compañero de batalla, pero nunca imaginé que él había estado vendiendo mi armadura pieza por pieza a mis espaldas. La traición no siempre llega con un grito de guerra, a veces entra silenciosamente por la puerta principal, con una sonrisa cansada y un beso en la frente. Y cuando por fin abres los ojos, te das cuenta de que has estado durmiendo con el enemigo. Todo comenzó una tarde cualquiera, de esas que parecen inofensivas pero que cargan con el peso del destino. Angélica sostenía un sobrecolorido en sus manos, extraído de entre las facturas y la publicidad basura. Era extraño recibir correo personal en estos tiempos digitales. Al entrar al apartamento, el aire se sentía pesado, aunque ella aún no sabía por qué. «Antonio, mira lo que encontré», dijo ella, agitando el sobre mientras cerraba la puerta. Su marido asomó la cabeza desde la sala y por una fracción de segundo, Angélica notó un destello de pánico en sus ojos, algo que desapareció tan rápido como llegó. «¿Qué es eso?» «¿Algún pariente tuyo de la sierra pidiendo dinero?», preguntó Antonio, con una risa nerviosa que no llegaba a sus ojos. «No seas tonto», respondió Angélica riendo. «Mis parientes tienen más dinero que nosotros. Vamos a ver qué es». Rasgó el sobre con decisión. Dentro había una invitación de boda, elegante pero con ese toque rústico que tanto le gustaba. Su prima Alina se casaba en 2 semanas. La noticia debería haber sido motivo de alegría, de celebración, pero la reacción de Antonio fue como un jarro de agua fría. «¿2 semanas? Están locos», espetó él, frunciendo el ceño. «La gente normal planea estas cosas con meses de antelación. No podemos ir, Angélica. Es imposible». Angélica sintió una punzada de decepción. Siempre era lo mismo. Antonio encontraba excusas para todo. Que si el coche estaba en el taller esperando un motor nuevo, que si el trabajo lo tenía agobiado. Él trabajaba como jefe de logística en la empresa que había pertenecido al padre de Angélica, el respetado don Arturo, y ahora estaba bajo el mando de su tío. Antonio siempre decía que no quería que nadie pensara que se aprovechaba de su posición, pero a veces su dedicación parecía más una obsesión o quizás una huida. «No seas aguafiestas, Tony. Podemos ir en tren». «Hace años que no viajamos en tren, será romántico», insistió ella, tratando de contagiarle su entusiasmo. Antonio se pasó una mano por el cabello, evitando su mirada. «Ve tú, Angélica. Compra tu billete. Yo veré si puedo escaparme más tarde. Sabes que con tu tío Damir no se juega y hay mucho trabajo acumulado. No quiero problemas». Angélica lo miró, intentando descifrar qué había detrás de esa negativa constante. Al final, cedió. No quería discutir. Se fue a la ducha, dejando que el agua caliente lavara el olor a establo y caballos que traía consigo. Ella había crecido en el campo, criada por sus abuelos mientras sus padres hacían fortuna en la ciudad. Su infancia fue libre, salvaje, siempre a lomos de un caballo. Tenía un don especial con los animales. Su abuelo tenía un caballo indomable llamado Sultán, al que nadie se acercaba, pero que con ella se convertía en un cordero. Esa conexión mística con los caballos definió su vida. Incluso ahora, en la ciudad, su único refugio verdadero era un semental negro como la noche que su padre le había regalado.
Azabache era su alma gemela, su confidente silencioso. Al día siguiente, mientras Angélica preparaba su maleta, la atmósfera en la casa era tensa. Antonio se había despertado con fiebre, o al menos eso parecía. Estaba pálido, sudoroso, tosiendo de una manera que sonaba dolorosa. «Lo siento, mi amor», murmuró él desde la cama, con voz débil. «Quería ir, de verdad. Pero creo que me he pillado algo fuerte». «No te preocupes, quédate y descansa», dijo Angélica, sintiendo una mezcla de lástima y frustración. Le dio un beso rápido en la mejilla, notando su piel ardiendo. «Te llamaré cuando llegue». Salió del apartamento arrastrando su maleta y una extraña sensación de inquietud en el pecho. Afuera, el cielo se había abierto y una tormenta de primavera azotaba la ciudad con furia. La lluvia caía en cortinas grises, convirtiendo las calles en ríos de asfalto y luces rojas de freno. El taxi que la llevaba a la estación avanzaba a paso de tortuga. El tráfico era una pesadilla. Angélica miraba el reloj compulsivamente. Las agujas avanzaban implacables, burlándose de su ansiedad. «Señor, ¿no hay otra ruta?», preguntó desesperada. El conductor, un hombre mayor y cansado, se encogió de hombros. «Podemos intentar por los callejones, pero no prometo nada, señorita». El desvío fue un error. Se quedaron atrapados en un laberinto de calles estrechas y obras en construcción. Cuando finalmente el taxi frenó frente a la estación de tren, faltaban 3 minutos para la salida. Angélica corrió como nunca había corrido, esquivando gente, saltando charcos, con el corazón martilleando en sus oídos. Pero el destino tiene un sentido del humor cruel. Un control de seguridad lento, una cremallera atascada, y cuando llegó al andén, solo pudo ver las luces traseras del tren desapareciendo en la oscuridad del túnel. «Maldita sea», gritó, golpeando su maleta contra el suelo. El sonido de tela rasgándose fue el colmo. La cremallera de su maleta reventó, escupiendo parte de su ropa sobre el suelo sucio de la estación. Angélica se agachó, tratando de recoger sus cosas, sintiendo que las lágrimas de impotencia se mezclaban con la lluvia en su rostro. Estaba empapada, sola y furiosa. Llevar la maleta abierta atrae a los malos espíritus, niña. Una voz ronca la sobresaltó. A su lado, bajo el alero, había una mujer anciana, vestida con ropas de colores vivos y un chal desgastado. Una gitana. Sus ojos eran oscuros y profundos, como pozos de sabiduría antigua. «Compra un imperdible a la vieja Magda», siguió la mujer. «Cerrará tu maleta y quizás cierre tus heridas antes de que sangren». Angélica, aturdida, sacó unas monedas y tomó el gran imperdible de metal que la mujer le ofrecía. Cuando sus dedos se rozaron, la gitana la agarró de la muñeca con una fuerza sorprendente. «No desencilles el caballo a mitad del camino», susurró la anciana, acercando su rostro al de Angélica. «La mentira te espera en casa. Vuelve, niña. Vuelve y abre los ojos, o vivirás en la oscuridad para siempre». Angélica se soltó bruscamente, asustada. «¿De qué está hablando?», preguntó, pero la mujer ya se alejaba, perdiéndose entre la multitud de viajeros apresurados. Aquellas palabras se clavaron en su mente durante todo el trayecto de regreso. «La mentira te espera en casa». ¿Qué significaba eso? Angélica intentó racionalizarlo, culpar al estrés, al cansancio, a la superstición. Pero en el fondo de su estómago, un nudo frío comenzaba a apretarse. El taxi la dejó de nuevo frente a su edificio.
Las ventanas de su apartamento, en el tercer piso, estaban iluminadas. Antonio debía estar durmiendo o viendo la televisión, recuperándose de su gripe. Angélica subió en el ascensor, arrastrando su maleta remendada con el imperdible de la gitana. Al llegar a su puerta, se detuvo. Estaba entreabierta. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Ladrones? ¿Había pasado algo? Angélica dejó la maleta junto a la pared y avanzó sigilosamente. El silencio del pasillo contrastaba con los ruidos que venían del interior de su hogar. No eran ruidos de robo. Eran golpes. Golpes secos, sordos, como puños impactando contra carne. Y voces. ¿Tienes un mes, me oyes, basura? Un mes. La voz era grave, amenazante, una voz que no pertenecía a nadie que ella conociera. Angélica se asomó con cautela por la rendija de la puerta. Lo que vio la dejó paralizada, incapaz de respirar. El pasillo estaba destrozado. Muebles volcados, cuadros rotos en el suelo. Y en medio del caos, 3 hombres corpulentos, vestidos de cuero negro, rodeaban a alguien. Ese alguien era Antonio, su marido. El hombre que supuestamente estaba en cama con fiebre alta. Ahora estaba de rodillas, con el labio partido y la cara hinchada por los golpes. Uno de los hombres lo sujetaba por el cabello, obligándolo a mirar hacia arriba. Sin la protección de tu suegro ya no eres nadie, Antonio, escupió el hombre, dándole una bofetada que resonó en toda la casa. El oso quiere su dinero. Y sabes que el oso no perdona. Si no pagas, la próxima vez no vendremos a hablar. Te sacaremos los riñones y los venderemos para cubrir los intereses. Por favor, denme tiempo, lo conseguiré, gimoteó Antonio. Era la voz de un cobarde, una voz que Angélica no reconocía. Los matones lo soltaron con desprecio, dejándolo caer al suelo como un saco de patatas. Se dieron la vuelta para salir. Angélica, presa del pánico, retrocedió y corrió escaleras arriba, ocultándose en el rellano del 4º piso, con el corazón a punto de estallar en su pecho. Esperó hasta que los pasos pesados de los intrusos desaparecieron por las escaleras y la puerta del portal se cerró de un golpe. Solo entonces, temblando como una hoja, bajó de nuevo a su apartamento. Entró lentamente. El lugar donde habían construido su vida parecía ahora un escenario de guerra. Antonio seguía en el suelo, limpiándose la sangre de la nariz con el dorso de la mano. Al oír sus pasos, levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron. En la mirada de Antonio no había solo dolor físico. Había terror. El terror de quien ha sido descubierto. Angélica, balbuceó él, intentando ponerse de pie, tropezando con los restos de un jarrón roto. ¿Por qué no te fuiste? Angélica no respondió. Solo lo miró. Miró al hombre al que había amado, y por primera vez en 3 años, vio la verdad desnuda. No había gripe. No había trabajo extra. Solo había deudas, mentiras y un abismo oscuro que acababa de abrirse bajo sus pies. La gitana tenía razón. La mentira la estaba esperando en casa, sentada en su propia sala de estar, sangrando y pidiendo perdón con una mirada que ya no valía nada. Angélica, por favor, déjame explicarte. No es lo que parece. Las palabras de Antonio salían atropelladas, mezcladas con la sangre que manchaba sus dientes. Estaba intentando ponerse de pie, apoyándose en el sofá,
pero sus piernas temblaban tanto como su voz. Yo me quedé allí, inmóvil, con la maleta rota en una mano y el corazón hecho añicos en la otra. El olor metálico de la sangre y el miedo impregnaba la habitación, un aroma que jamás olvidaría. No es lo que parece, repetí, mi voz sonando extrañamente tranquila, como la calma antes de un huracán. Antonio, acabo de ver a 3 gorilas usándote como saco de boxeo. He oído que debes dinero a el oso. ¿Qué parte de eso he malinterpretado? Antonio se dejó caer de nuevo en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Me metí en un lío, Angélica. Un lío muy gordo. Es una deuda vieja, de antes de conocerte. Pensé que podía manejarlo, pensé que podía pagarlo poco a poco sin que tú te enteraras. No quería preocuparte. ¿De antes de conocerme? Esa frase resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. Dejé la maleta en la entrada y caminé lentamente hacia él. No sentía compasión. Ni una pizca. Solo una curiosidad mórbida por ver hasta dónde llegaba la madriguera del conejo. ¿Cuánto?, pregunté secamente. Él no respondió. Solo negó con la cabeza. ¿Cuánto, Antonio? Grité, y el sonido de mi propia voz lo hizo encogerse. $500,000, susurró. El mundo se detuvo. 500,000. Eso no era una deuda de juego, ni un mal negocio. Eso era el precio de una vida. ¿Cómo? Fue un accidente. Encontré algo que no era mío. Dinero sucio. Pensé que era un regalo del destino, Angélica. Lo gasté. Lo invertí en aparentar ser alguien que no era. Y ahora quieren que lo devuelva con intereses. Me miró con esos ojos de cachorro apaleado que tantas veces me habían conmovido, pero esta vez solo vi a un actor mediocre olvidando sus líneas. Van a matarme, Angélica. Si no les pago en un mes, soy hombre muerto. Tienes que ayudarme. Podemos vender el apartamento, podemos pedirle un adelanto a tu tío Damir. Por favor, mi amor, eres lo único que tengo. Lo miré fijamente. En ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. La mujer enamorada, la esposa devota que había corrido bajo la lluvia para ir a una boda familiar, murió en ese instante. En su lugar, nació algo mucho más frío. Algo duro y afilado como el acero toledano. Voy al baño, dije, dándome la vuelta. ¿Angélica? ¿A dónde vas? No me dejes. Necesito lavarme la cara. Apestas a sangre y a mentiras. Me encerré en el baño y abrí el grifo del lavabo al máximo para que el ruido del agua ahogara mis pensamientos. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba pálida, con el rímel corrido y el pelo empapado, pero sus ojos brillaban con una lucidez aterradora. Saqué mi teléfono. Tenía que verificarlo. Mis dedos volaron sobre la pantalla, abriendo la aplicación del banco. Accedí a nuestras cuentas conjuntas, a los ahorros que supuestamente estábamos guardando para el futuro, para los hijos que él decía querer. 0. Saldo insuficiente. Revisé el historial de transacciones. Retiradas de efectivo masivas. Transferencias a cuentas desconocidas. Pagos de tarjetas de crédito que yo no sabía que existían. Había vaciado todo. Todo lo que habíamos construido, todo lo que mi padre me había dejado en efectivo. Me senté en el borde de la bañera, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies.
No solo era un mentiroso y un cobarde. Era un ladrón. Y lo peor de todo, un parásito. De repente, los recuerdos empezaron a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. Recordé el día que nos conocimos. Fue casualidad, dijo él. Yo estaba saliendo de la universidad y él apareció con su coche deportivo, ofreciéndose a ayudarme con unos libros que se me habían caído. Recordé cómo insistió en conocer a mi padre tan pronto. Recordé cómo, en nuestra boda, hubo un momento extraño en el que unos hombres de traje gris aparecieron en la recepción y mi padre tuvo que salir a hablar con ellos. En aquel entonces, pensé que eran socios de negocios. Ahora sabía que eran los cobradores de El Oso. Mi padre. Don Arturo lo sabía. O al menos, sospechaba algo. Saqué una tarjeta antigua de mi cartera. Era el número de Ricardo, el abogado de confianza de mi padre, un hombre que había servido a la familia durante 30 años y que fue apartado sutilmente cuando mi tío Damir tomó el control. Marqué el número. Era tarde, pero Ricardo contestó al segundo tono. ¿Angélica? ¿Ocurre algo, niña? Ricardo, necesito que me digas la verdad, dije sin preámbulos. ¿Qué pasó realmente entre mi padre y Antonio antes de la boda? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un suspiro pesado. Sabía que este día llegaría, dijo el viejo abogado con voz cansada. Tu padre no confiaba en Antonio. Mandó investigarlo. Descubrió que Antonio tenía deudas peligrosas, pero no sabía la magnitud. Tu padre protegió a Antonio, Angélica. Usó su influencia para mantener a los acreedores a raya. Hizo un trato con Iván el Oso, mientras Antonio fuera su yerno, era intocable. Me llevé la mano a la boca para ahogar un sollozo. Entonces, ¿él se casó conmigo por protección? Lo siento, hija. Todo apunta a que sí. Tu padre esperaba que Antonio cambiara, que el amor por ti lo redimiera. Pero cuando Arturo murió, el escudo desapareció. La llamada terminó, pero yo seguí con el teléfono en la mano, sintiendo cómo se enfriaba contra mi oreja. No fue amor. Nunca fue amor. Yo fui su chaleco antibalas. Fui su plan de fuga. Cada beso, cada te quiero, cada momento de intimidad, todo fue una farsa calculada para salvar su propio pellejo. Me utilizó. Usó mi inocencia, usó el nombre de mi familia, usó mi cuerpo y mi corazón para esconderse de sus propios errores. La tristeza inicial se evaporó, dejando paso a una ira pura, destilada. Una ira que no gritaba, que no lloraba. Una ira que planeaba. Me levanté y me lavé la cara con agua helada. Me quité el rímel corrido. Me arreglé el cabello. Cuando volví a mirarme al espejo, ya no vi a una víctima. Vi a una depredadora. Si él quería jugar a las mentiras, yo sería la mejor actriz de este teatro. Si él quería usarme, descubriría que algunas herramientas tienen doble filo. No me iría. No todavía. Si lo dejaba ahora, él huiría, y yo me quedaría con las deudas y la vergüenza. No. Él tenía que pagar. Y no con dinero. Abrí la puerta del baño y salí. Antonio seguía en el sofá, con la cabeza entre las manos. Al verme, se tensó, esperando el veredicto. Esperaba gritos, esperaba que lo echara, o quizás esperaba que hiciera las maletas y me fuera para siempre. Caminé hacia él, despacio. Me senté a su lado. El sofá se hundió bajo mi peso.
Antonio, dije suavemente. Él levantó la vista, sorprendido por mi tono. ¿Angélica? He estado pensando, mentí, mirándolo directamente a los ojos. Eres mi marido. Prometimos estar juntos en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas de alivio, lágrimas de un cobarde que cree haberse salvado de nuevo. ¿Lo dices en serio? ¿No me vas a dejar? Le acaricié la mejilla magullada, reprimiendo las ganas de vomitar al tocar su piel. No, Tony. No te voy a dejar. Vamos a solucionar esto. Juntos. Él se lanzó a mis brazos, sollozando como un niño, manchando mi blusa con su sangre y sus mocos. Gracias, gracias, mi amor. Te juro que lo arreglaré. Te juro que te devolveré cada centavo. Lo sé, susurré en su oído, mientras mis ojos miraban fijamente a la pared, fríos como el hielo. Lo harás. Esa noche, mientras él dormía o intentaba dormir, gracias a los analgésicos, yo no pegué ojo. Me levanté sigilosamente y fui al estudio. Encendí su ordenador. Sabía que cambiaba las contraseñas a menudo, pero Antonio era predecible en su vanidad. Probé combinaciones de fechas importantes. Nada. Luego probé con la matrícula de su primer coche deportivo, ese que tanto amaba. Bingo. Accedí a sus correos, a sus archivos ocultos. Empecé a hacer copias de todo. Contratos falsificados, correos electrónicos con prestamistas y algo más inquietante, documentos de la empresa de logística. Al revisar los archivos de trabajo, descubrí que Antonio no solo había robado nuestro dinero. Había estado utilizando la red de transporte de la empresa de mi tío para mover mercancía especial para el oso. Estaba usando los camiones de la familia para contrabando, pagando así los intereses de su deuda. Si esto salía a la luz, no solo Antonio caería. Arrastraría el nombre de mi padre por el fango y podría llevar a mi tío a la cárcel por complicidad, aunque no supiera nada. Tenía que ser muy cuidadosa. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba grabar sus conversaciones. Necesitaba que él mismo se incriminara. A la mañana siguiente, me desperté antes que él. Preparé café. Cuando Antonio apareció en la cocina, cojeando y con la cara hecha un mapa de moretones, le serví una taza con una sonrisa dulce. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Como si me hubiera atropellado un camión, refunfuñó él, tomando el café. Angélica, sobre el dinero. SHH, lo interrumpí, poniendo un dedo sobre sus labios. No hablemos de eso ahora. Tengo un plan. ¿Un plan? Sí. Voy a hablar con el tío Damir. Le pediré un préstamo personal. Le diré que queremos comprar una casa más grande o invertir en un negocio. Él no me lo negará. Los ojos de Antonio se iluminaron con codicia. ¿Harías eso por mí? Lo haré por nosotros, corregí, sintiendo el sabor amargo de la mentira en mi lengua. Pero necesito tiempo. Y necesito que te comportes. Nada de gastos extraños, nada de salidas nocturnas. Vas a ser el marido perfecto, Antonio. Te lo prometo, dijo él, besando mi mano. Lo que él no sabía era que yo no iba a pedir ningún préstamo. Iba a ganar tiempo. Tiempo para que Ricardo preparara los papeles del divorcio y la demanda por fraude. Tiempo para instalar micrófonos en la casa.
Tiempo para ir a la policía con un dossier tan completo que ni el mejor abogado del mundo podría salvarlo. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Tenía que dormir en la misma cama con él, soportar sus abrazos, sus besos de agradecimiento. Cada vez que me tocaba, mi piel se erizaba de repulsión. Pero aguanté. Pensaba en Azabache, en cómo un caballo salvaje espera el momento justo para derribar a un jinete indigno. Empecé a notar cosas que antes pasaba por alto. Las llamadas susurradas en el balcón a altas horas de la noche. La forma en que miraba nervioso por la ventana cada vez que un coche pasaba despacio. El miedo lo estaba consumiendo y yo disfrutaba viéndolo retorcerse. Una tarde, aprovechando que él estaba en la ducha, coloqué una pequeña grabadora de voz debajo del asiento del copiloto de su coche. Sabía que Javier, su amigo y cómplice de toda la vida, vendría a verlo. Javier era el único con quien Antonio era sincero. Esa misma noche, Javier vino a ver cómo estaba el enfermo. Les preparé unos aperitivos y los dejé solos en la sala, excusándome para ir a dormir temprano. Desde mi habitación, con la puerta apenas entreabierta, no podía escuchar bien. Pero no importaba. La grabadora en el coche haría su trabajo mañana, cuando Javier lo llevara al médico. Sin embargo, lo que escuché a través de la pared fue suficiente para helarme la sangre una vez más. ¿Se lo ha tragado?, preguntó la voz de Javier. Todo, respondió Antonio, riendo entre dientes. Es tan ingenua que da pena. Cree que voy a cambiar. Va a sacarle el dinero al viejo Damir. En cuanto tenga esa pasta, pago a el oso y me largo, Javi. Estoy harto de jugar a las casitas. ¿Y ella? Que se pudra. Ya me ha servido para lo que necesitaba. Sin la protección de su padre, ya no me sirve de mucho. Además, con el dinero que sobre, podemos irnos a Brasil. Las garotas nos esperan. Apreté la almohada contra mi cara para no gritar. Las lágrimas de rabia quemaban mis ojos. Muy bien, Antonio. ¿Quieres irte a Brasil? Yo te voy a mandar a un lugar mucho más lejano. Te voy a mandar al infierno. A la mañana siguiente, cuando Antonio salió con Javier, recuperé la grabadora por la tarde. Al escuchar la cinta, mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de adrenalina. En la grabación, hablaban explícitamente del contrabando, de las rutas, de los sobornos. Era la prueba definitiva. Pero no era suficiente. Necesitaba que el oso supiera que Antonio planeaba traicionarlo también. Si lograba que los lobos se pelearan entre ellos, yo solo tendría que sentarme a ver el espectáculo. Llamé a Ricardo. Tengo lo que necesitamos, dije. Pero necesito un favor más. Necesito que contactes con alguien en la fiscalía. Alguien en quien confíes ciegamente. Esto va a ser grande. Angélica, ten cuidado, advirtió el abogado. Estás jugando con fuego. No, Ricardo, respondí, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo mis pies, ajena a mi guerra personal. Yo soy el fuego. Colgué el teléfono y me giré. En la mesita de entrada había una foto nuestra del día de la boda. La tomé en mis manos, miré la sonrisa triunfante de Antonio y la mía, llena de esperanza ciega. Con un movimiento lento y deliberado, saqué la foto del marco y la partí por la mitad. El juego ha terminado, cariño, susurré a la mitad de la foto donde estaba él. Ahora empieza la cacería. Dicen que para cazar a un lobo, tienes que pensar como él,
pero para cazar a una rata, solo necesitas paciencia y un buen cebo. Angélica había dejado de ser la presa. Ahora, en el silencio de su propio hogar, ella era la cazadora. Pero nadie te advierte de lo agotador que es llevar una máscara las 24 horas del día. Vivir con Antonio, sabiendo lo que sabía, era como dormir abrazada a una serpiente venenosa, esperando el momento exacto en que decidiera morder. Los días siguientes se convirtieron en una actuación digna de un Oscar. Angélica se levantaba cada mañana, preparaba el desayuno y despedía a su marido con un beso que le sabía a ceniza. Antonio, embriagado por su propia arrogancia, no notaba nada. Para él, el plan era perfecto, su esposa tonta conseguiría el dinero del tío, él pagaría su deuda y luego huiría a Brasil. Lo que no sabía era que cada paso que daba estaba siendo documentado. Una mañana de martes, bajo el pretexto de ir al gimnasio, Angélica se dirigió al despacho de Ricardo, el viejo abogado de la familia. La oficina olía a cuero viejo, a tabaco de pipa y a leyes inquebrantables. Ricardo escuchó la grabación en silencio. Su rostro, surcado por arrugas profundas, se endureció con cada minuto que pasaba. La voz de Antonio jactándose del contrabando y de sus planes de fuga llenaba la habitación. «Hijo de perra», murmuró el abogado, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. «¿Es suficiente?», preguntó Angélica, con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos estaban blancos. ¿Es suficiente para destruirlo sin que arrastre a mi familia con él? Es más que suficiente para enviarlo a prisión por una década, Angélica. Fraude, malversación, contrabando. Pero hay un problema. Si vamos a la policía ahora con esto, la empresa de tu tío será investigada. Los camiones de logística Murat se usaron para mover la droga. La prensa se cebará con ustedes. El apellido de tu padre quedará manchado para siempre. Angélica sintió un nudo en el estómago. ¿Entonces qué hacemos? ¿Dejarlo escapar? No, dijo Ricardo, y una sonrisa astuta cruzó su rostro. Vamos a hacer una limpieza quirúrgica. Necesitamos aislarlo. Necesitamos que cometa un error tan flagrante que él mismo se ponga la soga al cuello, y que la empresa quede como víctima, no como cómplice. ¿Qué sugieres? Necesitamos a tu tío Damir. Tienes que contárselo todo. Esa misma tarde, Angélica entró en la sede de la empresa familiar. Su tío Damir, un hombre de aspecto severo que siempre había vivido a la sombra del carisma de su hermano Arturo, la recibió con sorpresa. ¿Dinero? ¿Antonio quiere dinero? Damir se reclinó en su sillón, mirándola con sospecha. Pensé que les iba bien. Antonio siempre presume de sus bonos. No es para una casa, tío, dijo Angélica, cerrando la puerta del despacho y bajando la voz. Es para pagar su rescate. Durante la siguiente hora, Angélica le contó todo. No se guardó nada. Le habló de la deuda con el oso, del robo de sus ahorros, de la amante, y finalmente, le puso la grabación donde Antonio admitía usar los camiones de la empresa para el contrabando. Damir escuchó en silencio, pero su rostro se fue transformando. La indiferencia dio paso a la incredulidad, y luego a una furia volcánica. Se levantó de golpe y golpeó el escritorio con el puño. «Ese miserable», rugió Damir. «Le dimos todo. Mi hermano lo trató como a un hijo. Y así nos paga. Usando nuestros camiones para mover mercancía sucia. Voy a matarlo con mis propias manos». «No», gritó Angélica,
interponiéndose en su camino. Si lo tocas, tú irás a la cárcel y él ganará. Tenemos que ser más listos, tío. Tenemos que destruirlo legalmente y financieramente. Necesito que me ayudes a tenderle la trampa final. Damir respiró hondo, tratando de controlar el temblor de sus manos. Miró a su sobrina y por primera vez vio en ella la misma determinación de acero que tenía su hermano Arturo. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó él. Dile que sí, respondió Angélica, con los ojos brillando peligrosamente. Dile que le darás el dinero. Esa noche, Angélica preparó una cena especial. Abrió una botella de vino caro, encendió velas. Cuando Antonio llegó a casa, la encontró radiante. ¿Celebramos algo?, preguntó él, aflojándose la corbata, con esa sonrisa de satisfacción que a Angélica le daban ganas de borrar a bofetadas. Hablé con el tío Damir, dijo ella suavemente, sirviéndole una copa. Antonio se detuvo en seco. La codicia iluminó sus ojos como faros. ¿Y qué dijo? Dijo que sí. Antonio soltó una carcajada triunfal y la abrazó, levantándola en el aire. Angélica tuvo que reprimir una arcada al sentir su cuerpo contra el de ella. Eres increíble, mi amor. Sabía que lo lograrías. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos da el dinero? El viernes, mintió ella con una naturalidad que la asustó. Pero puso una condición. Como es una suma grande y no quiere problemas con impuestos, dijo que te lo dará en efectivo. Tienes que ir a su oficina personal, fuera del horario laboral. Solo tú y él. Quiere que firmes unos pagarés, ya sabes, por formalidad. Firmaré lo que sea, gritó Antonio, besando la copa de vino. Por fin somos libres. Libres, repitió Angélica en su mente. Sí, Antonio. Uno de nosotros será libre muy pronto. Los días hasta el viernes pasaron con una lentitud agonizante. Antonio estaba eufórico. Ya no se escondía para hablar por teléfono. Angélica lo escuchó reservar billetes de avión para Río de Janeiro. Solo de ida. 2 billetes. Uno para él y otro a nombre de Javier García. Ni siquiera pensaba llevarme, pensó Angélica con amargura. Iba a dejarme aquí, arruinada y sola, enfrentando a sus acreedores. El jueves por la noche, la tensión en la casa era casi insoportable. Antonio estaba haciendo las maletas. Es solo por precaución, le dijo a Angélica cuando ella lo sorprendió guardando sus trajes. En cuanto tenga el dinero, creo que deberíamos hacer un viaje sorpresa. Tú y yo. Una segunda luna de miel. Claro, mi amor, respondió ella, ayudándole a doblar una camisa. Donde tú quieras. Mientras él se duchaba, Angélica hizo una última llamada. No fue a Ricardo, ni a su tío. Fue a un número que había conseguido a través de contactos en el hipódromo, gente que conocía los bajos fondos. Quiero que le llegue un mensaje a Iván el Oso, dijo ella con voz firme. Díganle que su deudor, Antonio, planea salir del país el viernes por la noche con todo su dinero. Y díganle que si quiere cobrar, debe estar atento. Era una jugada arriesgada. Involucrar a un criminal como el Oso era jugar con fuego, pero Angélica necesitaba asegurarse de que Antonio no tuviera escapatoria. La policía lo atraparía por el contrabando, pero el miedo a el Oso lo paralizaría primero. Llegó el viernes. El día del juicio final. El cielo estaba gris plomizo,
cargado de electricidad estática. Antonio se vistió con su mejor traje. Se perfumó. Se miró al espejo y se guiñó un ojo. «Deséame suerte, nena», dijo, dándole un beso rápido en la mejilla a Angélica. «Voy a buscar nuestro futuro». «Ve, Tony», respondió ella, apoyada en el marco de la puerta, cruzada de brazos. «Ve a buscar lo que te mereces». Antonio salió del apartamento silbando. Angélica esperó a que el ascensor bajara. Luego, corrió a la ventana y lo vio subir a su coche y alejarse. Inmediatamente, su actitud cambió. La esposa sumisa desapareció. Angélica sacó su propia maleta, que ya estaba lista desde hacía días. No había ropa dentro, solo documentos, discos duros y las joyas que eran herencia de su madre. Cerró la puerta del apartamento por última vez. Dejó las llaves sobre la mesa, junto a su anillo de bodas y una nota escrita con caligrafía impecable: «El caballo conoce a su jinete mejor que éste a sí mismo. Buen viaje, Antonio». Se dirigió al edificio de la empresa logística Murad. Pero no entró por la puerta principal. Ricardo la esperaba en una furgoneta negra aparcada en la esquina, junto con 2 inspectores de policía y un fiscal. «Todo está listo», dijo Ricardo. «Tu tío lo está esperando en el despacho. Las cámaras están grabando. Los micrófonos están abiertos». «¿Y el oso?», preguntó Angélica. «Mis fuentes dicen que tiene gente vigilando el aeropuerto y las carreteras». «Antonio está rodeado», dijo el abogado. «Angélica, ¿estás segura de que quieres ver esto?». «Sí», respondió ella, mirando la pantalla del monitor dentro de la furgoneta, donde se veía la imagen en blanco y negro del despacho de su tío. «Necesito verlo caer. Necesito ver el momento exacto en que se da cuenta de que ya no es el jugador, sino la ficha». En la pantalla, la puerta del despacho se abrió. Antonio entró, sonriente, con esa arrogancia que lo caracterizaba. Damir estaba sentado tras su escritorio, con una expresión ilegible. Sobre la mesa había un maletín de cuero negro. «Tío Damir», saludó Antonio, extendiendo la mano. «Gracias por recibirme». «Siéntate, Antonio», dijo Damir, ignorando la mano extendida. «Vamos al grano». Antonio se sentó, sus ojos clavados en el maletín. Prácticamente salivaba. «Entiendo que quieras formalizar esto», dijo Antonio. «He traído mi bolígrafo de la suerte». «No necesitarás suerte donde vas, Antonio», respondió Damir secamente. Damir empujó el maletín hacia él. «Ábrelo. Cuéntalo si quieres». Antonio, con las manos temblorosas de anticipación, hizo clic en los cierres del maletín. Levantó la tapa. Angélica contuvo el aliento en la furgoneta. La sonrisa de Antonio se congeló. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su rostro palideció hasta volverse del color de la cera. El maletín no estaba lleno de dinero. Estaba lleno de papeles. Copias de correos electrónicos. Fotos de él con Javier. Registros bancarios de sus robos. Y encima de todo, una citación judicial y los papeles del divorcio. ¿Qué es esto?, tartamudeó Antonio, mirando a Damir con horror. «Es tu finiquito, Antonio», dijo Damir con voz gélida. «Estás despedido. Y estás acabado». «Esto es una trampa», gritó Antonio, poniéndose de pie de un salto. «Angélica. ¿Dónde está Angélica? Ella me dijo».
Angélica te desprecia, Antonio, lo cortó Damir. Ella me lo ha contado todo. Sabemos lo del contrabando. Sabemos lo de El Oso. Y por cierto, Damir miró su reloj, creo que tienes visitas esperándote afuera. Antonio retrocedió, chocando contra una silla. El pánico se apoderó de él. Agarró el maletín y lo lanzó contra la pared, los papeles volando por el aire como confeti fúnebre. No pueden hacerme esto. Yo sé cosas. Si caigo, los arrastro a todos. Inténtalo, dijo Damir tranquilo. Pero creo que tendrás problemas más urgentes. En ese momento, el teléfono de Antonio sonó. Era un número desconocido. Él contestó mecánicamente. Sí. Antonio, la voz al otro lado era suave, aterradora. Era la voz de Iván El Oso. Me han dicho que te vas de viaje. Qué feo es irse sin despedirse de los viejos amigos. Mis chicos están abajo, en el garaje. ¿Por qué no bajas a saludarlos? ¿O prefieres que suban ellos? El teléfono se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Antonio estaba atrapado. Abajo, los matones de El Oso. En el despacho, su suegro que lo miraba con odio. Y en algún lugar, la policía esperando para ponerle las esposas. Miró a su alrededor como una rata en una jaula. Corrió hacia la ventana y miró hacia abajo. En la furgoneta, Angélica observaba la escena. Vio el terror puro en la cara de su marido. Ahora, susurró ella. Ahora sabes lo que se siente al estar solo. Ricardo dio la señal a los policías. Vamos. Es hora de terminar con esto. La puerta del despacho se abrió de golpe. Policía. Manos arriba. La imagen de Antonio levantando las manos, llorando, derrotado, se grabó en la retina de Angélica para siempre. Pero esto era solo el principio de su caída. El verdadero infierno estaba a punto de comenzar. El clic metálico de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Antonio resonó en el despacho como un disparo de gracia. Fue un sonido seco, definitivo, que partió su vida en dos, el antes, lleno de arrogancia y trajes caros, y el ahora, reducido a un número de expediente policial. Angélica. Diles que es un error. Soy tu marido, maldita sea. Antonio gritaba mientras dos agentes lo empujaban hacia la puerta. Su rostro, antes tan cuidado, estaba desencajado por el pánico y el sudor. La máscara del hombre de mundo se había derretido, dejando ver a la rata asustada que siempre había sido. Desde la furgoneta de vigilancia, yo observaba la escena en los monitores. No sentí lástima. Ni una pizca. Sentí lo mismo que siente un cirujano al extirpar un tumor maligno, alivio, limpieza y la certeza de que era necesario para sobrevivir. Al salir del edificio escoltado por la policía, las cámaras de los noticieros ya estaban allí. Ricardo había hecho bien su trabajo filtrando la detención. Los flashes estallaron como relámpagos. Antonio intentó cubrirse la cara con las manos esposadas, pero era inútil. Mañana, su rostro estaría en todas las portadas bajo titulares de estafa, contrabando y traición. Justo antes de que lo metieran en la patrulla, nuestros ojos se cruzaron a través del cristal tintado de la furgoneta. Él no podía verme, pero sabía que yo estaba allí. Vi cómo sus labios formaban una palabra muda, llena de veneno, zorra. Yo sonreí. Una sonrisa triste, pero libre. Adiós, Antonio, susurré.
Disfruta de tu nueva jaula. Los meses siguientes fueron un torbellino de trámites legales, interrogatorios y titulares escandalosos. La caída de Antonio fue rápida y brutal. Sin el apoyo de mi familia y con las pruebas irrefutables que yo había recopilado, su defensa se desmoronó como un castillo de naipes bajo la lluvia. Intentó negociar, por supuesto. Ofreció entregar a el oso a cambio de protección. Pero el oso, astuto como siempre, ya había desaparecido, dejando a Antonio solo para cargar con todas las culpas. Y lo peor para Antonio no era la policía, era saber que había fallado a la mafia. En la cárcel, los hombres de El Oso lo estarían esperando. Su sentencia de muerte ya estaba firmada, dentro o fuera de los muros. Llegó el día del juicio final. La sala del tribunal estaba abarrotada. El aire era denso, cargado de murmullos y expectación. Yo entré con la cabeza alta, vestida de negro impecable, no como una viuda, sino como una jueza. A mi lado, mi tío Damir y mi madre, doña Catalina, me sostenían con su presencia silenciosa pero firme. Cuando trajeron a Antonio, apenas lo reconocí. Había perdido 10 kilos. Su cabello estaba rapado, su piel grisácea. Llevaba el uniforme naranja de los reclusos, que le quedaba grande, haciéndolo parecer un niño disfrazado. Ya no quedaba nada del galán que me había enamorado. El fiscal fue implacable. Desgranó cada mentira, cada robo, cada traición. Se proyectaron los correos, se escucharon las grabaciones. La voz de Antonio resonó en la sala, jactándose de engañarme, de planear huir a Brasil con su amante Javier, de usar los camiones de mi padre para mover droga. Cada palabra era un clavo más en su ataúd. El público jadeaba. El jurado negaba con la cabeza, disgustado. Antonio permanecía sentado, con la mirada clavada en la mesa, temblando. Luego, me llamaron a declarar. Caminé hacia el estrado. Sentí la mirada de Antonio quemándome la espalda, pero no me giré. Juré decir la verdad. Y la dije. Hablé de cómo me manipuló. De cómo usó mi amor como escudo. De cómo profanó la memoria de mi padre. No lloré. Me había prometido a mí misma que él no merecía ni una lágrima más. Mi voz fue clara, resonante, llenando cada rincón de la sala con la fuerza de la verdad. Señora, ¿qué sintió al descubrir todo esto?, preguntó el abogado defensor, intentando buscar alguna grieta emocional en mi armadura. Sentí vergüenza, respondí, mirando directamente a Antonio por primera vez. Vergüenza de haber amado a una cáscara vacía. Pero sobre todo, sentí lástima. Porque un hombre que necesita destruir a otros para sentirse grande, en realidad, es el ser más pequeño del mundo. Antonio levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, llenos de odio y desesperación. Quiso levantarse, quiso gritar, pero su abogado lo obligó a sentarse de un tirón. El veredicto fue rápido. Culpable de todos los cargos, fraude masivo, blanqueo de capitales, asociación ilícita y contrabando. El juez, un hombre severo de gafas redondas, leyó la sentencia. Antonio Eremchuk, este tribunal lo condena a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. Además, se le impone la restitución total de los fondos sustraídos a la familia Murad. 15 años. Antonio se desplomó en su silla. Se llevó las manos a la cabeza y soltó un sollozo desgarrador, un aullido de animal herido que heló la sangre de los presentes. No lloraba por arrepentimiento,
lloraba por sí mismo. Lloraba porque sabía que su vida, tal como la conocía, había terminado. Mientras los guardias lo levantaban para llevarlo de vuelta a su celda, él se resistió. Angélica, no dejes que me lleven. Me matarán ahí dentro. Angélica, por favor. Sus gritos rebotaban en las paredes de madera noble. La gente miraba con incomodidad. Yo me mantuve inmóvil, observando cómo se lo llevaban a rastras, sus pies arrastrando por el suelo, patéticos e inútiles. La puerta lateral se cerró tras él con un golpe sordo. Silencio. Se acabó. Mi madre me apretó la mano. Vámonos a casa, hija, dijo suavemente. Salimos del tribunal hacia la escalinata exterior. El sol brillaba con fuerza, un sol de justicia que hacía doler los ojos. Los periodistas se abalanzaron sobre nosotros, pero yo los ignoré. Bajé los escalones uno a uno, sintiendo que con cada paso me quitaba un peso de encima. Había ganado. Había recuperado el honor de mi familia. Había hecho pagar al traidor. Pero mientras el viento me golpeaba la cara, me di cuenta de algo: la victoria tenía un sabor agridulce. Había perdido 3 años de mi vida. Había perdido mi inocencia, mi fe ciega en el amor. Me sentía vacía, como una casa después de una mudanza, donde solo quedan los ecos de lo que fue. Me subí al coche de mi tío. ¿A dónde quieres ir, Angélica?, preguntó Damir, mirándome por el retrovisor con preocupación. No lo sé, respondí, apoyando la cabeza en la ventanilla fría. Solo, conduce lejos de aquí. Lejos de la ciudad. Lejos de todo esto. Esa noche, soñé con caballos. Soñé con Azabache corriendo libre por una pradera infinita, sin silla, sin riendas, con las crines al viento. En el sueño, yo corría a su lado, pero mis pies no tocaban el suelo. Volaba. Me desperté con una decisión tomada. La ciudad ya no tenía nada para mí. Los edificios altos, el ruido, las mentiras, todo me asfixiaba. Necesitaba volver al origen. Necesitaba sanar donde mis raíces eran fuertes. Hice las maletas de nuevo. Pero esta vez, no hubo lágrimas ni prisas. Doblé mi ropa con cuidado. Guardé mis trofeos de equitación. Vendí el apartamento, el coche, todo lo que me recordaba a mi vida como la señora de Eremchuk. Una semana después, estaba en la carretera, conduciendo una camioneta alquilada con un remolque enganchado detrás. Dentro del remolque, Azabache relinchaba, impaciente por sentir la hierba bajo sus cascos. Miré por el retrovisor. La silueta de la ciudad se desvanecía en la distancia, envuelta en la bruma de la contaminación y el olvido. No miré atrás. Puse la radio. Una canción antigua sonaba, una canción sobre renacer de las cenizas. Voy a casa, Azabache, dije en voz alta. Vamos a casa. El camino hacia la curación sería largo, lo sabía. Las cicatrices del alma tardan más en cerrar que las del cuerpo. Pero mientras conducía hacia las montañas que se alzaban majestuosas en el horizonte, sentí, por primera vez en mucho tiempo, que podía respirar. Antonio se pudriría en una celda oscura, mirando al techo y contando los días que le quedaban. Yo, en cambio, tenía todo el cielo por delante. El capítulo oscuro de mi vida se había cerrado. Ahora me tocaba escribir uno nuevo. Y esta vez, la pluma la sostendría yo. 1 año después. Mayo.
El aire de la sierra tiene un olor especial en primavera. Huele a tierra mojada, a pino silvestre y a flores silvestres que se abren paso entre las rocas. Empujé las viejas puertas de madera del establo, esas que podría dibujar de memoria con los ojos cerrados. El chirrido de los goznes oxidados fue música para mis oídos, mucho más dulce que cualquier sinfonía de la ciudad. Aquí, en el pueblo de mis abuelos, el tiempo parece detenerse. Nada había cambiado, y sin embargo, todo era diferente. Porque yo era diferente. Pasé la mano por el poste de madera donde, hace años, había tallado una promesa infantil con una navaja, Sultán y Angélica, amigos para siempre. Sonreí con nostalgia y acaricié el hocico aterciopelado de Azabache, que asomaba la cabeza por su box, relinchando suavemente al verme. «Hola, chico. Me has echado de menos», le susurré, hundiendo mi cara en su cuello caliente. Él resopló, empujándome suavemente con la cabeza. Azabache había sido mi único testigo silencioso, mi confesor mudo durante los meses más oscuros de mi vida. Él vio mis lágrimas cuando nadie más miraba, escuchó mis gritos de rabia contra el viento cuando cabalgábamos solos por las colinas. No fue fácil llegar hasta aquí. Después de aquel día en el tribunal, cuando vi cómo se llevaban a Antonio arrastrando los pies hacia su propio infierno, sentí un vacío inmenso. La justicia estaba hecha, sí, pero la justicia no cura el corazón. La justicia no te devuelve el tiempo perdido ni la inocencia robada. Regresé a casa de mi madre por un tiempo. Doña Catalina, con su sabiduría silenciosa, nunca me preguntó detalles morbosos. Solo me preparaba sopa caliente y me dejaba dormir. Vendí el apartamento maldito por un precio ridículo, solo para deshacerme de los fantasmas. Le devolví a Antonio exactamente la misma cantidad que él había aportado al principio, una miseria. Lo dejé en la ruina total antes de que entrara en prisión. Dicen que el karma es un plato que se sirve frío, pero yo preferí servírselo helado. Pero la ciudad me asfixiaba. Cada esquina me recordaba una mentira. Así que hice lo único que sabía que me salvaría, volví a las raíces. Cargué a Azabache en el remolque y conduje hacia las montañas, donde el aire es limpio y la gente te mira a los ojos cuando te habla. Los primeros meses fueron de pura supervivencia emocional. Me dedicaba a caminar, a respirar, a cabalgar hasta que mis piernas temblaban de cansancio. Y entonces, una tarde, sucedió algo que cambió el rumbo de mi brújula. Un grupo de niños del pueblo se acercó a la valla mientras yo cepillaba a Azabache. Sus ojos brillaban con esa curiosidad pura que solo tienen los niños. «¿Es un caballo de verdad, señora?», preguntó un niño pecoso con las rodillas raspadas. «Es más que eso», respondí sonriendo. «Es un guerrero». «¿Quieren tocarlo?». Ese pequeño instante encendió una chispa. Al día siguiente, hablé con el dueño del picadero local, un viejo amigo de mi abuelo. Le propuse un trato. Yo daría clases a los niños a cambio de un porcentaje y el mantenimiento de Azabache. En una semana, tenía 3 alumnos. En un mes, tenía 15. La voz se corrió como la pólvora por los pueblos vecinos. «La nieta de don Arturo ha vuelto y hace magia con los caballos», decían. Los padres traían a sus hijos no solo para aprender a montar, sino para aprender disciplina, respeto y amor por la naturaleza. Yo, que pensaba que mi vida había terminado a los 25 años, descubrí que apenas estaba empezando. Enseñar a esos niños me devolvió la risa. Ver cómo superaban sus miedos al subirse a la silla me ayudó a superar los míos.
Y entonces llegó la carta. Estaba limpiando los arreos cuando el cartero, un señor mayor que siempre traía caramelos para los niños, me entregó un sobre grueso con sellos oficiales. Sentí un vuelco en el corazón. La última vez que recibí una carta así, mi vida se desmoronó. Mira esto, Azabache, le dije al caballo, mostrándole el sobre. Lo abrí con manos temblorosas. No era una citación judicial. No era una deuda. Estimada señorita Murad, nos complace invitarla a participar en el Campeonato Regional de Salto Ecuestre en representación de la provincia. Hemos seguido su trayectoria y creemos que usted y su caballo son los candidatos ideales. Levanté la vista. El sol de la tarde bañaba el valle en oro líquido. ¿Qué dices, amigo? ¿Estamos listos para volver a la pista?, le pregunté. Azabache relinchó fuerte y golpeó el suelo con su casco, como diciendo, ya era hora. Acepté. Y ganamos. No ganamos el primer premio, quedamos segundos, pero para mí fue una victoria absoluta. Volver a sentir la adrenalina, los aplausos, la conexión perfecta entre jinete y caballo, me sentí viva de nuevo. Pero el verdadero premio no fue la medalla de plata. Fue lo que vino después. Durante la ceremonia de entrega de premios, un hombre se acercó a mí. Alto, con la piel curtida por el sol y una sonrisa franca que le llegaba a los ojos. Llevaba una camisa de lino arremangada y olía a mar y a salitre. Nunca había visto a un caballo confiar tanto en alguien, dijo él, extendiéndome la mano. Soy Mateo. Veterinario y admirador secreto desde la grada. Me reí. Una risa auténtica, sin sombras. Soy Angélica. Y él es Azabache, el verdadero talento del equipo. Mateo no me habló de dinero, ni de negocios, ni de mi apellido. Me habló de caballos. Me habló de una reserva natural que dirigía cerca de la costa, donde recuperaban caballos maltratados. Deberías venir a verlo, dijo él, mirándome intensamente. Hay una playa donde dejamos que corran libres al amanecer. Es sanador. Y por primera vez en años, dije que sí sin pensarlo dos veces. El fin de semana siguiente, conduje hasta la costa. Cuando llegué a la reserva de Mateo, el olor a sal llenó mis pulmones. Él me estaba esperando. No había mentiras en su mirada, no había segundas intenciones. Solo un hombre honesto y una invitación a ser yo misma. Cabalgar por la orilla del mar al amanecer es una experiencia que te cambia el alma. Ver a Azabache galopar sobre la arena mojada, salpicando agua dorada por el sol naciente, fue el momento de mi verdadera liberación. Mateo cabalgaba a mi lado, respetando mi espacio, pero lo suficientemente cerca como para sentir su presencia protectora. Nos detuvimos en una duna alta para mirar el horizonte infinito. Dicen que el mar se lleva todo lo malo, dijo Mateo suavemente. Espero que tenga mucho espacio, porque le he traído bastante carga, bromeé. Él desmontó y se acercó a mi caballo. Acarició el cuello de Azabache y luego me miró a mí, ofreciéndome la mano para bajar. Lo pasado, pasado está, Angélica. Lo que importa es hacia donde galopas ahora. Bajé del caballo y mis pies tocaron la arena. Mateo no intentó conquistarme con palabras vacías. Simplemente tomó mi mano y caminamos juntos hacia el agua, dejando que las olas borraran nuestras huellas, igual que el tiempo estaba borrando mis heridas. No sé qué nos depara el futuro. No sé si Mateo será el amor de mi vida o solo un buen compañero de viaje. Y sinceramente,
no me importa etiquetarlo. He aprendido que la felicidad no es un destino al que llegas con un anillo en el dedo, sino la paz que sientes cuando te miras al espejo y te gusta lo que ves. Antonio buscaba tesoros en cajas de camiones y cuentas bancarias ajenas y terminó perdiéndolo todo. Yo encontré mi tesoro en el lomo de un caballo negro, en la risa de mis alumnos y en la brisa del mar. La lección fue dura, sí. Me costó lágrimas y sangre aprender que el respeto no se negocia y que el amor no debe doler. Pero hoy, mientras miro el sol levantarse sobre el océano, sé una cosa con certeza. A veces, tienes que caer del caballo para aprender a levantarte con más fuerza. Y cuando te levantas, la vista desde arriba es mucho más hermosa. Soy Angélica. Soy libre. Y esta es mi historia.